folclor. ¿Ah? Y respetar los abuelos, tender una mano amiga al humilde pordiosero. Todos toditos los nacidos de este suelo, no defraudarlos. En esta lucha que tengo, ténganme fe que yo vengo para adelante. ¿Quién dijo miedo? El grito del guerrero. Damos gracias a Dios Todopoderoso. Estaba yo emocionado aquí, escuchando las canciones de Millano, mi compay Jorge Guerrero. ¿Ah? Los viernes, no sé por qué, los viernes me emociona la música llanera, ¿no? Los viernes. Y bueno, hay uno de Jorge Guerrero que dice: mañana en la mañanita le pongo la vista al llano, ya tengo listo el sombrero, mi alpargata también le compré un regalo para llevarle a la joven que me tiene trasnochado. En este caso, a mi negrita, a mi veguera, ¿eh? Como dice el mismo Jorge Guerrero. Jorge Guerrero dice: compadre, bienvenido Johnny Hidalgo, ya lo tenemos aquí, ¿no? A nuestro querido compañero, ingeniero, escritor, para presentar el libro hoy, Colonia Petrolera, el más esperado. Pero Jorge Guerrero dice, dice Jorge Guerrero, mire, las cifrinas son bonitas, y tiene que ver con el libro, Johnny, oíste, las cifrinas son bonitas, pero hay que ser petrolero, porque para mi entender, piden más que un limosnero. Prefiero una veguerita que duerme en un bosquitero, mejor si le huele el pelo a nido de cucarachero. Ah, bendito Dios. Bueno, tantas cosas, Dios mío, tantas cosas, pero hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando con la esperanza, ¿eh? Y yo diría, ¿no?, haciendo una reflexión de las luchas, de que hay que seguir luchando, yo diría aquello que dijo Fabricio Ojeda, y que de alguna manera también lo dijo el comandante Chávez: ¿qué importa que estos ojos no vean? Pero hay que seguir luchando por un mundo de justicia, de igualdad, la justicia como la reina de todas las virtudes republicanas. Pero bueno, la Biblia dice que en los últimos días la maldad se multiplicará. Y también dice, yo no pretendo desmoralizar a nadie con esto, pero dice que hasta que no se haya cumplido la última coma en este libro sagrado, entonces vendrá el fin del mundo, porque ahora, repito, hay que seguir luchando con la esperanza, con la fuerza, con el ánimo. Hay que seguir luchando por un mundo mejor. Creer y luchar por eso. Creer y luchar por eso. Y es nuestro empeño. Las dificultades, yo decía en estos días, tiene que nacer el hombre nuevo, honesto, porque el talento sin probidad es un azote. El talento sin probidad es un azote. La raíz de todos los males es el amor al dinero, la avaricia. Y la clase obrera juega un papel de primer orden. Y el inversionista tiene que saber que sin esa clase obrera nada puede hacer. Y la clase obrera consciente, como diría mi comandante Chávez. Desde aquí nosotros seguiremos siempre alertando, exhortando, alertando. El grito a tiempo de un soldado salvó la patria. Cumpliendo con nuestro sagrado deber de informar, educar, entretener. Y al tema entretener yo le pongo comillas siempre, que son las funciones básicas de un medio de comunicación, de las redes sociales. Pero vaya lucha, vaya lucha. Pero bueno, seguiremos luchando con nuestros principios, con nuestros valores, siempre. Eso es lo fundamental en el ser humano, siempre, siempre, siempre. Miren, vamos a poner un video rapidito para que ustedes vean. Yo de aquí felicito, y debe ser ejemplo de la clase obrera. Yo estuve en Guayana, pero hace falta como concretar más en el bienestar del pueblo, en la verdadera justicia social, no donde unos pocos se hacen ricos y la mayoría sigue empobrecida. No, cuidado con ese modelo, cuidado con ese modelo. El modelo es el de Bolívar, que iba cruzando el páramo de Pisba sin camisa. ¿No tiene usted camisa, coronel Roth? No, no tengo. Para ayudante, búsquele una camisa al coronel Roth. ¿Cuál camisa, Libertador? Usted tiene dos, la que le estamos lavando y la que tiene puesta. El ejemplo. Nosotros alertamos siempre. No se puede predicar sin la acción, sin la conducta. O sea, mis palabras, como me enseñó un gran general amigo mío, las palabras deben ir acompañadas de la acción. No unas palabras, pero mis acciones dicen otra. No. Pero bueno,
Yo diría como Cantinflas, Johnny. Como digo una cosa, digo otra. Vamos avanzando. Solo que digo que hay errores todavía que hay que seguir depurando. Hay errores que aún perviven, como diría mi comandante Chávez en una entrevista con el doctor José Vicente Rangel. Honor y gloria a ambos. El subversivo de Yares a Miraflores, en esa entrevista. Le decía, todavía hay viejos vicios que perviven. Contra esos vicios, decía mi comandante Chávez en esa entrevista, hay que seguir luchando. Pero bueno, repito lo de Cantinflas, como digo una cosa, digo otra, la clase obrera, junto a la inversión privada, pero consciente, de buena fe, hay que creer. No podemos agarrar a todos los en privado y meterlos en un mismo saco, ¿ah, Johnny? Y condenarlos allí, todo el mundo es malo, no. Apostamos a la buena fe, sin la avaricia del hombre, que es lo que hace mucho daño. Vamos a ver este video rápidamente de la central azucarera Río Turbio. Pásame los fósforos que sacan de la barde. ¿Pa' dónde va a ser cantar y cantar? Ahí vemos pues, la central azucarera Río Turbio. Hace una semana, Johnny, estuve allá con los trabajadores. 3 años de lucha, comiendo mango con sal allí, cuidando las instalaciones. Porque... bueno, los antiguos dueños, que no quiero ni siquiera nombrarlos ni calificarlos, que sea Dios quien los juzgue, bueno, se fueron y estafaron a la nación con más de 156 millones de bolívares, de dólares, perdón. 156 millones de dólares, una estafa. Y aparte de eso, entonces estaban saboteando la empresa. Y gracias a los trabajadores, ya está produciendo ya, pues, y una alianza con la empaquetadora Las Nieves. Y ahí está, pues hace una semana que estuvimos allá, inauguramos la central y ahí está la producción de azúcar ya. Listo, seguiremos avanzando. Es así, trabajando, produciendo, con honestidad, con alianzas estratégicas necesarias, pero repito, con honestidad. Vamos a una pausa y regresamos con más de Artillería Bolivariana. En este segmento ya estaremos recibiendo a nuestro querido ingeniero, investigador, escritor, lo recomiendo. Yo lo estoy esperando para sentarme a leer ese hermoso libro, Colonia Petrolera, para desaprender y aprender. Saludos rápidamente a las redes sociales. Yari 1504, Daniel Palmares 20, Sónica 4F, Clauchera CU, Esmeralda Flores M, Neymar Piso Uranga, N Lara 91, en La Moda Piso 23, en La Moda Piso 23, estamos en La Moda. Y La Magia Piso Blanco 60. No se aparten con nuestro querido ingeniero, investigador, escritor Johnny Hidalgo. Ayer por este camino, viniendo de Guastualito, se me nubló el sentimiento. Estamos de regreso a este su programa Artillería Bolivariana y como lo prometido es deuda, hoy tenemos aquí a nuestro querido Johnny Hidalgo, ingeniero,
investigador y escritor. Estoy más emocionado yo que, que Johnny con el libro. Ansioso. Es más, Johnny, tenía tiempo sin leer. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por la invitación. Tenía tiempo que no leía, ¿oíste? Que no leía, ocupado en otras cosas, no me había llegado material nuevo de lectura que hace falta, y sobre todo este tema que a mí me apasiona, porque bueno, es un tema que viene a romper con paradigmas, ¿no es así? Que viene a romper con ciertos paradigmas y aprender para desaprender. Entonces yo a veces, incluso en discusiones, yo decía, Dios mío, ¿cómo lo explico? Pero yo, no, ahora sí lo voy a poder explicar. Johnny, bienvenido, hermano. Muchas gracias. Entonces sigamos hablando. Colonia petrolera, ¿de qué se trata este libro, esta investigación hermosa? Danos un pequeño esbozo allí de esta investigación. Sí, bueno, me gustaría comenzar diciendo por qué creo que es importante este libro en este momento de la historia. Claro. ¿Ves? Fíjense que a nivel mundial está planteado un cambio de orden. ¿Sí? Todo el conflicto en Ucrania, hace poco, en agosto, septiembre, querían meter en conflicto a Serbia por el tema con Kosovo. El tema aquí con Guyana en el Esequibo, que está está ardiendo, digamos, en el... Sí, nuevamente, sí. Sí, en la corte. Comenzaron declaraciones para acá y para allá. Ellos insisten en que, bueno, hay que en el Tratado de París, nosotros en el Convenio de Ginebra. Sí, ahora también fíjate cómo se está lanzando toda una campaña sobre una transición energética. Aparecen servicios energéticos claves, porque habría que ver qué fuentes energéticas van a alimentar los sistemas de criptomoneda, la computación cuántica, o sea, los sistemas que van a ser claves a partir de este siglo, a partir de mediados de este siglo, y que van a configurar el mundo. Y las agresiones económicas que ahora llaman sanciones, como 5.000 han lanzado contra Rusia. O sea que de este libro puede venir una segunda parte, por lo que estoy viendo. Claro, fíjate, lo importante es que en ese contexto de cambio, nosotros no podemos esperar, por ejemplo, tomemos el tema de las sanciones, no podemos esperar que estas pasen. Entonces tenemos que reorganizarnos. Y el Estado tiene que reorganizarse. La industria petrolera, que es lo que trata este libro, tiene que reorganizarse. Y no es posible reorganizarse, modestamente lo digo, sin el conocimiento que está expreso en este libro que se está publicando ahora. Entonces, reorganizar nuestras fuerzas para hacer frente a las agresiones que vienen y además para poder vivir y existir en el cambio que se está dando en el orden mundial, requiere de este conocimiento que está aquí, y por eso es que considero que es pertinente el libro, pues que además recoge reflexiones y estudios de los últimos 20 años. Es decir, la industria petrolera, la política petrolera que se vino desarrollando en la Revolución Bolivariana, debe dejar un saldo cognitivo que permita abordar estos temas. Y es lo que hemos tratado de hacer aquí. Y bueno, lo primero que hallamos es que hay una razón y hay un orden, como decía Bolívar, ¿sí? Y a nosotros, luego de la guerra de independencia y luego de las confusiones que aparecen, no logramos independizarnos realmente. Y un nuevo proceso de colonización. Ahora, políticamente sí, porque él lo dice, ¿no? La independencia política, o sea, quedamos libres de España. Quedamos libres de España. Pero bueno, pero luego, nos tomaron los ingleses, nos tomaron los franceses. Otro coloniaje, la industria. Otro, claro. exactamente. Además que las potencias se dan cuenta que para ejercer colonialismo no es necesario decretar una propiedad sobre las tierras. O sea, si una potencia va a colonizar un territorio, no tiene por qué decir este territorio es mío. Sí, no. Lo que necesita es que los que están ahí se comporten como si el territorio fuera de ellos. Lo dice Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Hay dos formas de colonizar un país, uno la espada y otro la deuda. Claro, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, que se crean las Naciones Unidas, una de las primeras cosas que se hacen es emprender la independización o la descolonización, sobre todo de los países de África. Pero eso, ¿por qué ocurre? Porque de verdad los iban a descolonizar, no, sino porque las potencias que quedan dominando el mundo después de la Segunda Guerra Mundial no habían participado en la repartición de estas colonias, que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces tenían que tenían que independizarlas de Europa, ¿ves? Pero la colonización se mantuvo. Uno sigue aprendiendo cosas nuevas, Johnny, porque figúrate, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, la nueva forma de colonizar fue la industria, había surgido la revolución industrial, ¿no? Y entonces nosotros ciertamente logramos la independencia, pero la industria nos colonizó.
Pero desde esa visión que tú planteas, que había que independizarla para luego colonizarla, no lo había visto, pero Claro, ciertamente es así. Porque cambian las formas. Cambian la forma. Cambian las formas jurídicas, Efectivamente. jurídicas también cambian. Entonces se lanza otro proceso de colonización y en cada proceso de colonización se asigna un rol y una difamación. Los españoles no hubiesen podido justificar ante Dios y la Iglesia el genocidio, el asesinato de tantos indígenas si primero no los difaman. Si primero no dicen que eran adoradores de Satanás, si primero no dicen que no eran humanos. Primero comenzó la difamación. Claro, que no eran humanos. Allá que no están unos tenían salvajes. alma. Exacto. Una vez dada esa difamación, se legitima el genocidio físico. ¿Ves? Entonces, toda colonización difama. Pero además, colonizas para qué. Y en ese para qué viene un rol que se le asigna a la colonia. A nosotros, en ese proceso de colonización que inicia con el siglo XX, nos dan un rol. Tienes que ser petrolero. Nos dieron el rol de petrolero. Y la difamación la construyen a partir de la difamación que habían dejado los españoles. Los españoles decían, estos son flojos. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Como eres flojo, tú no trabajas. O vives de algo de lo que no trabajas. O vives de algo de lo que no trabajas. De una riqueza que no ganas. Eso es rentismo. Eso es rentismo. Hay mucha confusión sobre esto. Se cree que el rentismo, hay gente que cree que el rentismo es vivir de la renta. Eso no es cierto. Pero es que todavía he escuchado, sigo escuchando en muchos medios de comunicación el tema del rentismo, Johnny. Sí. Lo sigo escuchando. Claro, porque es una confusión que ya hemos heredado, ya hay un problema generacional, ¿ves? Entonces tenemos que revisar de dónde viene el concepto. Pero hay que aclarar de primerito. ¿Cómo hacemos? Hacemos una cadena nacional y te ponemos para que nos expliques esto. Bueno, aquí está el libro. Aquí está el libro ya. Ya vamos es a un hacer- gran ya avance. estamos trabajando en una gira de medios, conferencias, oye, porque hay que plantear esto. Sí. Hay que plantear esto. Ahora, que se entienda de una vez, el rentismo se planteó como una tesis en la que te dicen, usted vive de una riqueza que no gana con trabajo. Que no gana con trabajo. Por eso es que los primeros estados rentistas no éramos nosotros, eran Inglaterra, Holanda, Suiza. Esos sí eran rentistas, A ¿no? ellos les llamaban rentistas, a ellos les llamaban estados rentistas porque ellos Ahora, salieron. pero al término sí se le puede aplicar a ellos. Sí, Partiendo de lo que tú estás diciendo, Claro. de una riqueza de lo que tú no trabajas. exacto, porque ellos salieron a generar deudas externas a otros países y vivían de los intereses. La usura era pecado para todas las religiones. Sí. Era, Y eso permitió que mucha gente se hiciera millonario, ¿no? claro, entonces le decían, ustedes son rentistas porque ustedes esa usura, o sea, esos intereses que cobran no los ganan. Luego, así como le decían rentistas, le decían parasitario y luego nos aplican en los términos a nosotros. Y dicen, no, ustedes como son flojos, ustedes no trabajan, ustedes abren un chorro de petróleo allí y viven de la renta. Son rentistas. Y nos confunden, pero nos difaman. Y además nos sembraron eso, ¿no? Claro. De que somos Fíjate, flojos. fíjate la difamación, cómo se observa. En la administración pública hemos normalizado durante todo el siglo XX, se creyó normal que el funcionario estuviera mal pagado. Sí. Por eso es que cuando se creó PDVSA en el 75, se dice, no, tiene que ser sociedad anónima para que la remuneración del personal que antes era de las transnacionales concesionarias se mantuviese y no fuese regido por la ley de administración pública que decía cómo tú ascendías y cómo tú ganabas, cómo se te remuneraba el trabajo. Entonces yo decía, no, nosotros recibir la remuneración del funcionario público, no. Entonces, bueno, vamos a crear una figura jurídica para que ustedes se manejen aparte. Y esta era sociedad Y así anónima. fue. Y así fue, y así es. Claro, y así es. Pero fíjate que se asumía normal que el funcionario público estuviera mal pagado. Mal pagado. Entonces, en vez de decir, no, pero vamos a arreglar esto, vamos a hacer que el funcionario público esté bien pagado. Bien pagado. No. Entonces, no, vamos a hacer que esto esté aparte. Claro. Ah, y al pero trabajador, ¿por por qué? supuesto, viendo que era mal pagado el funcionario público, se adhiere a ese contrato, a esa forma. Claro, ahora, ¿por qué no arreglar esto? Porque son rentistas, porque ellos cobran de algo que no trabajan, de una riqueza que no producen, ¿ves? Lo que estaba de fondo era la tesis del rentismo. Sin embargo, la misma nacionalización que crea PDVSA elimina la renta y la elimina porque el dueño de la tierra, del yacimiento, que es el Estado, ya no concede la tierra y por tanto no cobra la renta. Sino que, y esto es muy importante entenderlo, porque ya lo que dije al principio, para reestructurar necesitas conocer qué pasó aquí. ¿Qué pasó allí? Ok. Cuando se nacionaliza, la industria no se rediseña.
Y con el tema de la falsa apertura petrolera de la que habló mucho mi comandante Esto Chávez, viene que fue una luego. trampa. Eso Esto viene luego en los 90, pero la apertura. Pero esto en el 75 sale de las concesiones y el orden que tenían las concesiones se mantiene a pesar de la nacionalización. ¿Y cómo se mantiene? Creas empresas operadoras del Estado que son las que van a pagar la renta o la regalía. Ahora, eso quiere decir que el Estado se pagaba a sí mismo la renta. Por eso es que digo que la renta... con la famosa apertura. Nacionalización. La apertura viene después, pero no se apertura viene concreta. No se concreta porque llega el comandante Con la Chávez y famosa revierte. nacionalización del petróleo. Claro, llega el comandante Chávez y revierte. Sin embargo, la apertura sí estaba reestructurando a la industria petrolera. Y por eso es que en el periodo... Ahora, ¿qué reestructuraba de ese viejo orden colonial que nos habían asignado? ¿Qué ya reestructuraba? aquí lo voy a decir. Recuérdense que Maravén, Corpoven y Lagoven las eliminaron. ¿Por qué las eliminan? Porque ya PDVSA no debía tener empresas operadoras porque venía la apertura. Entonces las fusionan en una sola filial para manejar todos estos convenios y todas estas cosas que venían con la apertura petrolera. ¿Sí? Y en ese momento es cuando entra el comandante Chávez. ¿Cuál era la trampa que había detrás de la apertura petrolera? Bueno, la privatización, básicamente. Y el problema de la privatización en la época de las concesiones era que los planes de la industria que le generaba la mayor cantidad de ingresos al Estado, esos planes eran elaborados afuera, en el Departamento de Estado, en las transnacionales, y eso entonces se convertía en un problema de seguridad nacional. Pero el detalle que quiero referir es el siguiente: se cambia la política petrolera, la revolución bolivariana cambia la política petrolera, pero no cambia la estructura de la industria que estaba siendo ya alterada por la apertura. Y se tuvo que gestionar toda la política petrolera de la revolución con la estructura que dejó la apertura petrolera. Y por eso es que 5 meses antes de que se sancionara por la vía habilitante la nueva ley de hidrocarburos del año 2001, 5 meses antes cambian los estatutos de PDVSA. ¿Ves? Entonces, esto es el orden. Ese es el orden. Claro, hay que entender el orden. Hay que entender la razón desde la cual se genera el orden. Y eso es lo que este libro invita. Ahora, aquí en este libro está plasmado, te pregunto, ¿no? Pues voy a leerlo, ¿no? Por supuesto, pero el tema histórico, ¿no? De dónde Claro. venimos para poder tener una comprensión, quizás. Háblame un poco de la estructura del libro, cómo lo estructuraste. Ok. Para que sea digerible y entendible y no que yo te tenga que estar llamando para que me explique cosas del libro. Sí, bueno, el ¿Cómo libro- lo estructuraste? Perfecto. ¿Partiste de dónde? 4 ideas clave: el rol, la difamación, el orden y la solución. Y la solución. Ajá. O sea que está planteada la solución aquí. Vamos a ver cómo le hacemos llegar a este comandante presidente Nicolás Maduro. De todas maneras estás en la gira de medios. Necesito tu agenda, con mucho respeto, te la pido aquí, ¿no? En vivo, ante los televidentes, para seguirte, ¿no? Y Ok, tienes planteado, Johnny, una gira, antes de que me conteste la pregunta de la estructura del libro, ¿tienes planteado una gira por la propia industria petrolera? Sí, estamos trabajando en eso ahorita, claro. Perfecto. Hablemos entonces la estructura y los 4 capítulos sobre los cuales estructuraste el libro. Ok, como decía, hay 4 ideas clave. El rol, trabajar, ¿cuál fue ese rol? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Y el rol, ya dije, es ser petrolero. Entonces lo que digo es, Venezuela no es un país petrolero, es un país con petróleo. Y esto es muy importante porque ve que toda la realidad que tú interpretas... ¿Cuál es la diferencia que hay? Te estoy interrumpiendo nuevamente, Ajá. pero ¿cuál es la diferencia que hay entre ser un país petrolero y ser un país con petróleo? ¿Cuál es la diferencia que marca Ok. Johnny Hidalgo allí en su investigación, en su libro? Yo puedo tener un lote de medicinas y no ser médico, ¿verdad? Sí, sí. Y hay una diferencia entre ser médico y tener medicina. Y tener medicina, Muy bien, correcto. es más o menos igual. Ahora, si yo digo que soy petrolero, estoy asumiendo el rol colonial que me impusieron. ¿Ves? Y todas las potencialidades que yo voy a buscar en mí para resolver mis problemas de subsistencia, las voy a buscar en ese rol de ser petrolero. Ahora, ese rol de ser exclusivamente petrolero te elimina tus otras potencialidades. Y resulta que aquí unos 100.000 trabajadores están en la industria petrolera y 33 millones de habitantes no están en la industria petrolera. ¿Ves? Solamente por esa característica ya empiezas a notar de que esa actividad económica no define a la nación. Si no define a la nación, tampoco define al país. Pues. Claro. Y el comandante Chávez, dentro de su visión, ¿no? Futurista, por así decirlo, nos hizo hablar de petróleo, e incluso había una cátedra que todavía está en nosotros, que se llama Cátedra Hugo Chávez,
y el curso de brigadista, comenzamos a hablar de petróleo, a conocer incluso cómo se formó el petróleo, cuáles fueron, pero comenzó a que todos los venezolanos supieran de petróleo. Claro. Al regreso, yo quiero que tú me respondas una pregunta, ¿no? Porque se sigue diciendo que tenemos que salir del rentismo petrolero, que no podemos depender de petróleo. ¿Cómo no depender de petróleo partiendo de la ruptura de ese paradigma de que no somos un país petrolero, sino con petróleo? Okay. Pero no me respondas ahorita, me responde al regreso de esta pausa. Leo rápidamente las redes sociales. Rosa8534, María, nos escribe Sony Marlín Pernía, Joel Rojas 44, Dinora Acosta, Moreno Víctor 26, Ignacio Busnego. Ignacio Busnego es diputado. Ignacio, aquí está el libro, ¿viste? Llévatelo para la asamblea, búscalo, busquen los libros. Este libro tiene que estar en todos lados: universidades, escuelas, liceos, ¿no? Centros de estudio, en todos lados. Este libro tiene que leérselo todo el mundo, en familia. ¿Oíste? Ignacio Busnego es diputado, ¿oíste? Fue de nuestra fila. Y por ahí también nos escriben Marlins 1122 y Mayreli Salejo. Saludos a todos. Bueno, Busnego, tiene una responsabilidad, llévatelo para la asamblea. Pausa y regresamos con más de Artillería Bolivariana, hoy con nuestro querido ingeniero, investigador y escritor Johnny Hidalgo. Pausa y regresamos. Entre parrandas y amores, entre alegrías y dolores. Mire, bueno, ahí veíamos la portada de nuestro libro, Colonia Petrolera. Además, debo decirlo, nadie lo quita lo bailado. Por favor, mire, esto está publicado en redes sociales, en todos lados, que TVFAN fue la pionera, que el compañero Johnny Hidalgo nos dio el tubazo de la presentación del libro, Colonia Petrolera. No, que después lo presenten en la gira de medios, no, pero TVFAN fue la primera. Quedó escrito para la historia. Este libro que va a causar un boom, que va a ser una revolución ideológica y que nos va a permitir, de acuerdo a las recomendaciones y a las soluciones que plantea el compañero, que seguro es así. Tenemos que desaprender muchas cosas y aprender otras cosas nuevas para encaminarnos a la solución. Querido Johnny, que den una pregunta. Ajá, ¿no? lo de la estructura. No solamente la estructura, que ya la vamos a seguir explicando. El tema de que todavía seguimos en el tema petrolero, que hay que salir del rentismo petrolero, que hay que salir de eso porque Venezuela tiene que diversificarse. ¿Eso es tan así? ¿O puede seguir siendo el petróleo una fuente de ruptura, de coloniaje, por así decirlo? Exactamente. Digamos que el petróleo es una fuerza y es tu fuerza. Tú no puedes negar ni renegar del petróleo. Y de hecho, si existiera la renta, tampoco podrías renegar de ella, la produce el trabajo. La cuestión es que, y eso lo sabemos en método científico, tú no puedes plantear mal el problema. De hecho, en método científico se dice que cuando el problema está bien planteado, ya se resolvió la mitad. Ya se resolvió la mitad. Ya se resolvió la mitad. Si el problema está mal planteado, no se resuelve. Y creo que es lo que ha pasado, por lo menos en la historia del siglo XX, del siglo pasado. Se plantearon mal los problemas y por tanto se formularon mal las soluciones. Y se llegó siempre al mismo resultado, independientemente de quién intentara qué. ¿Ves? O los problemas te reaparecen. ¿Ves? ¿Por qué te reaparecen? Porque te planteaste mal el problema de raíz. Fíjate, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos rapiditos. En estos días escuchaba que entrevistaban a alguien sobre el tema petrolero y le decían, bueno, pero ¿cuál es el problema en la industria? Entonces digo, Pero es que incluso expertos petroleros... Sí, claro, claro. Decían, no, bueno, es que el problema es la corrupción y el burocratismo. Eso es un cliché. Fíjate que ni la corrupción... Que se le atañe para decir que las políticas petroleras Porque- han fallado. Claro, porque además... El tema del burocratismo y el tema de la Porque corrupción. es muy fácil hacer un discurso contra la corrupción y contra el burocratismo. Pero si yo te digo que la corrupción y el Que burocratismo... además están allí, cualquiera podría decir, bueno, sí, es verdad, es verdad. Y todo el mundo está en contra, está bien, Está pero ve, ni la corrupción ni el burocratismo son el problema, son una consecuencia. Algo las está generando. Ahora, nadie, todo el mundo dice hay que acabar con la corrupción y con el burocratismo, pero nadie te dice qué las está generando. ¿Ves?
Lo que está generando la corrupción y el burocratismo es el verdadero problema, pero nadie dice qué es. Y eso lo que demuestra es que hay una ausencia o un vacío en la reflexión de la situación, en el análisis de la situación. Entonces no vemos que hay un paradigma que la genera. Hay un paradigma que genera esos dos fenómenos que esos dos hacen fenómenos. mucho daño, Hay un y no solamente en la industria petrolera, sino en todas las instituciones, en el Estado. En el Estado. Y en el sector privado. Y en el sector privado, También. indudablemente. Sí, entonces eso es lo que hay que abordar. ¿Qué nos ¿Qué está la genera? generando? Por eso es que cuando sí... Está planteado aquí también Claro, el está tema. planteado. No se lo pierdan. Está planteado. Búsquenlo. Por eso digo, si decimos entonces que el problema es el rentismo, y yo te estoy diciendo el rentismo no existe porque tú vives de tu trabajo, el país vive de la Ya el riqueza. problema está mal planteado, no va a haber solución. No hay hermano. solución. Porque si estuviera bien planteado, por lo hubiésemos generado por lo menos la mitad de la solución. Exacto. Decir, por ejemplo, no, el problema es la dependencia del petróleo. No, espérate. Japón depende del petróleo y no tiene ni una gota. Israel no tiene ni una gota de petróleo. Y dependen del petróleo. Dependen de eso. Todos dependen. Altamente dependientes de eso. Europa toda. Depende del petróleo. Europa se hizo de una capacidad de refinación importante porque no tenía petróleo. Entonces se mete en la cadena de valor. Dicen, no tengo petróleo, pero tengo la refinería. Y nos ponen a nosotros a venderles crudo. A venderles crudo. Ok, Así es. entonces, pero no tienen petróleo y todos dependen, la economía mundial depende del petróleo por una razón. Y va a seguir siendo por mucho tiempo, ¿no? Va A a pesar de que seguir están buscando, siendo. a pesar de que siguen buscando fuentes de energía Yo- alternativa. Claro, yo sospecho que esa búsqueda de fuentes. A ver, ¿quién propone esa búsqueda de nuevas fuentes? Quienes no tienen Quienes no tienen petróleo, Listo. indudablemente. La OPEP dice, Es lo primero. La OPEP, los países de la OPEP dicen, no hay transición energética. Es lo que ellos Claro, y tratan de vender el carro eléctrico, la cuestión. Claro, pero la OPEP está clara, no hay transición energética. Los otros países, las potencias que no tienen petróleo, tienen que decir hay transición porque ellos están desarrollando la tecnología y necesitan transferirnos sus costos. ¿Cómo nos transfieren los costos? Te dicen que nosotros estamos quemando petróleo y eso genera cambio climático y tú tienes que mitigar la emisión de gases. Así Que además muchos de esos países que lo dicen no cumplen con eso. Claro, entonces vienen y cómprame mi tecnología para que no eche más gases de efecto invernadero y ayudes al cambio climático. Y tú comprando la tecnología le aumentas la rentabilidad a aquellas inversiones. Eso es todo. ¿Ves? Entonces, ellos necesitan la transición porque ellos dependen de un recurso que no tienen. Sí. Nosotros no la necesitamos porque nosotros sí tenemos petróleo. Ahora tenemos petróleo y tenemos que aprender a ver el petróleo como una fuente de energía y no como una fuente de divisa. Mientras estás creyendo que somos rentistas, estás viendo el petróleo como una fuente de divisa, pero no es una fuente de energía. Por eso es que el planteamiento de sembrar el petróleo nunca funcionó. Yo podría decirte que el primer paradigma a romper es: no somos un país rentista. Ese es uno de los primeros paradigmas que te ese es uno de plantea los primeros. Johnny Hidalgo aquí en su Claro, investigación. ese es el segundo capítulo. Ese es el segundo capítulo. De El hecho, tercer capítulo, La organización petrolera. ¿Cuál es el orden oculto que desde el paradigma del ser petrolero y el ser rentista se genera? Porque, entiéndase bien, no existía el Estado Nacional hasta que llegaron las transnacionales petroleras. no existía el Estado Nacional. No existía. Había caudillismo. ¿Sí? Y eso eran liderazgos locales, pero no había una institución que cubriera el territorio nacional. No había un Estado nacional y ese Estado se crea con Gómez de la mano de la industria petrolera y por tanto los flujos de conocimiento, de recursos, de dinero, de capital, todos esos flujos se estructuraron con la industria, imbricados con la industria petrolera. Por tanto, para reestructurar la industria petrolera, eso te va a forzar una reestructuración del Estado. No puedes reestructurar una sin el otro. Exacto. Y viceversa. Y viceversa. No puedes reestructurar el Estado sin reestructurar la industria petrolera. Esa es la realidad que tenemos. Y por eso es tan complicado. Por eso se han hecho tantos intentos por reestructurar la industria y no se logra. Porque tienes que ver el conjunto, o sea, todo el completo, porque se crearon así durante el periodo de Juan Vicente Gómez. ¿Tuviste experiencia en Petrocaribe? Porque además hay que decirlo, ¿no? Quiero señalar esto, el compañero Johnny Hidalgo viene de una experiencia en Petrocaribe con el comandante Chávez. Claro, claro. O sea, no es que se le ocurrió investigar de la noche a la mañana este tema, sino que tienes tiempo trabajando con el tema de la energía y el tema del petróleo. Claro, hay un recorrido y fíjate que justamente nosotros veíamos que teníamos que fortalecer a Petrocaribe, ¿no? Fortalecer a Petrocaribe, bueno, y eso es un cuento largo, por eso es que mi primer libro es la explicación del planteamiento de Chávez con respecto... ¿Tu primer libro? Sí, este es el segundo. Este es el segundo. ¿Dónde está el primer libro de mi compañero Johnny? El equipo de producción se despliega
por favor, para conseguir ese primer libro. ¿Dónde podemos conseguir ese primer libro, Johnny? Bueno, yo puedo hacer algún esfuerzo para ¿Algún ayudarlo esfuerzo? porque sí, porque eso salió en el 2016. Mire, ve. No, pero ahora tenemos que hacerte visible. Tenemos Bueno. que hacerte visible esta lucha. Te acompaño en esa lucha. Mira bien, para fortalecer a Petrocaribe, nos dimos cuenta que desde el punto de vista estructural tenías que fortalecer a PDVSA. Y cuando entonces estudiamos a PDVSA, nos damos cuenta que para fortalecer a PDVSA teníamos que fortalecer al Estado. Por eso es que, entre otras iniciativas, ahorita estamos ofreciendo talleres de liderazgo, porque es la primera función de los gerentes, de la alta gerencia. Bueno, ya eso es otro tema. Me hablaste del primer libro, ¿no? Sí. En ese primer libro, ¿qué investiga Johnny que lo lleva a hacer este segundo libro? En ese primer libro lo que se explica es el planteamiento estratégico de Petrocaribe. Y se le da un cuerpo teórico, porque Chávez hace un planteamiento político, histórico, y hacía falta, y él lo pedía, siempre lo pedía en las cumbres de Petrocaribe, que se le diese teoría, cuerpo teórico, que se resolvieran algunas cuestiones como los mecanismos de compensación entre los países, etcétera, que se resolvieran, pues, pero no se le dio respuesta, es la verdad. Entonces, en ese primer libro, que se publicó en el 2016, yo le doy cuerpo teórico a todo ese planteamiento. Se hace un análisis desde los planteamientos de Mahan, que era un militar estadounidense que justificó la creación del Canal de Panamá y la apropiación de todo eso, y estudió la importancia del Caribe en la conformación de esa potencia norteamericana. Y desde allí, desde esos planteamientos, bueno, se plantea toda la estrategia de Petrocaribe. ¿Y cómo te lleva ese primer libro a esta investigación que haces luego? Bueno, porque como decía, para fortalecer a Petrocaribe era necesario fortalecer a PDVSA. PDVSA veía a Petrocaribe como algo marginal. Eran 100.000 barriles diarios nada más y ahí se estaba manejando 3 millones de barriles. Entonces no se le daba la importancia porque finalmente es una empresa sociedad anónima de carácter mercantil. Entonces había que fortalecer a PDVSA. Y cuando entonces, como verás ahí en el tercer capítulo, todo el orden de la industria petrolera que no se entiende, entonces nos damos cuenta que para fortalecer a PDVSA hay que fortalecer al Estado. Y entonces este es el segundo libro. Johnny, esto es bien complicado, ¿no? Yo quisiera aprovechar el tiempo y mil preguntas y mil cosas para que el pueblo venezolano de verdad escuche esto que de alguna manera nos va a permitir, repito, como dije yo al comienzo, romper un paradigma, desaprender para aprender, que no somos un país petrolero, somos un país con petróleo, ¿correcto? Es así. Pero es necesario la lectura, es necesario la explicación. Apenas tengas el plan para seguirte, a dónde van a ser las conferencias, dónde van a ser seguramente talleres de formación del conocimiento, de la estructura, porque es un tema profundo. De repente la lectura va a llevar cierta comprensión, pero de repente escucharte, Sí, bueno, es un tema... aunque leer un libro es una conversación directa con el actor. Es así. Y está escrito para todo el mundo, pues. Por eso es que siempre hay una introducción, tanto histórica como conceptual, porque, bueno, de repente algún experto dirá, ya yo sé lo que es la renta. Bueno, yo aquí explico lo que es la renta porque hay quien no sabe. Y fíjate que me doy cuenta que es importante porque, fíjate, el gobierno de México ayer o anteayer publicó en su página, bueno, pero ¿qué es la renta? Un artículo que se llama así, bueno, pero ¿qué es la renta? Y cuando tú lees lo que ellos explican que es la renta, eso no es la renta, eso es la utilidad. ¿Ves? Hay confusiones. Hay confusiones. Mucha confusión. Está aquí aclarado el tema de la renta y la utilidad también en el libro. Clarito. Búsquelo, Con dibujito. búsquelo. Ahora la gente me empieza a preguntar dónde va a encontrar el libro. Van a estar en las librerías. Van a estar en la librería, En la librería del inicialmente. sur creo que van a estar también. Van a estar con toda seguridad. Y que además necesitamos imprimir más, porque seguramente esto se va a agotar. Sí, Yo, este tiraje es de 500 ejemplares. de 500. Bueno. Mi mayor general Izquierdo Torres, estaré por allá por la Cancillería para llevarle el libro y para que busquemos la fórmula para imprimir este libro. Se lo pido de corazón a usted como soldado de la patria. Leo rápidamente aquí para darte un mensaje final a nuestro pueblo y sobre todo a la industria petrolera y a todos aquellos expertos petroleros que quieran venir a debatir contigo pues este libro y este tema y ayudarte quizás en la difusión y en el debate que es necesario. Pero leo rápidamente aquí, querido compañero Johnny, con tu permiso. Dice, buenos días, mi teniente coronel Chávez Vive, exitoso viernes, saludo a todo el gran equipo de TVFAN que siempre están en la vanguardia comunicacional. Saludos, mi general Bencir Guerrero. Seguimos apoyando desde nuestra trinchera. Trabajos en el metro de Caracas, la estación de Coche y en el plan Caracas Patriota, Bella y Segura, sumándonos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Tejería y El Castaño. Seguiremos teniendo patria, venceremos. Capitán Víctor Sifonte. Saludos, mi capitán. Por aquí me escribe también. Déjeme buscar los mensajes, compañero. Por aquí me escribe el compañero
Por aquí tienes una pregunta, dice, feliz día hermano Gustavo Cedeño, Dios te bendiga y que tengas un feliz y bendecido día. Un saludo cordial a tus colegas y compañeros de tu programa en TV Fan Artillería Bolivariana. Pongo a la orden a nuestros campesinos de la Organización del Sur, una plantación de palma aceitera. Bueno, listo, seguro, vamos para allá. Ya vamos para allá, mi coronel, ya lo vamos a enlazar, ¿no? De 536 hectáreas de tierra privada de mi propiedad para trabajar todos juntos y organizados. Mil gracias. Dice, una pregunta para el hermano ingeniero Johnny Hernández, tu invitado. Si sabe si hay un proyecto para la producción de butano y otros combustibles no fósiles, como por ejemplo la pulpa de PDVSA. Todo ese combustible que solo se llevan del derivado como el dulcenol. No sé. No maneja la materia, mi coronel. ¿Ah? No maneja la materia del dulcenol. O sea, no podría opinarte de eso. Yo en lo personal con la producción de avícola que podríamos tener todo el país y me preocupan por el me preocupaba por el petróleo, dice él aquí. Bueno, mi coronel, yo voy a investigar esto y seguro el compañero Johnny, que es investigador también. Johnny Hidalgo lo vamos a poner miembro honorable de Artillería Bolivariana, lo vamos a invitar cuando semanal, mensual. Una invitación mensual, Johnny. Johnny, qué compromiso. Mire, por aquí siguen muchos mensajes, ¿no? Pero bueno, estamos llegando al final y quiero darle buenos días, Teniente Coronel Cedeño. Importante el programa. Así es, queridos compañeros. Siguen programas, siguen mensajes, pero el tiempo se nos acortó y quiero un mensaje final del compañero. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde la próxima gira? ¿Tienes el plan de gira? ¿Dónde va a estar próximamente Johnny Hidalgo? El lunes vamos a estar en Radio Miraflores. En Radio Miraflores. Sí. Radio Tuna tiene que invitar al compañero, ¿no? A las 6 de la tarde. Yo me encargo de la invitación de Radio Tuna, te estoy diciendo cuándo es el día. Ok, gracias. Oíste, la Radio Miraflores no ganó. En radio no ganó Radio Miraflores, pero vamos a hacer segundo, vamos a Radio Circuito Radial Sí. Tuna. Y bueno, y lo que me queda es invitarlos pues a que lean el libro. No es un libro que viene a decir una verdad aplastante y tal, no, es una reflexión. Todos debemos entrar en esa reflexión y yo creo que nos abre la puerta a preguntarnos incluso en lo individual, ¿quién soy? Y quitarnos ese paradigma de que, bueno, soy petrolero, soy rentista o soy venezolano y eso significa ser rentista, ¿ves? Eso es por ahí. Y además recordar cuál fue el planteamiento de Bolívar, que es muy importante y que se recoge aquí. Yo dije, bueno, hay como una solución. Claro, la solución la planteó Bolívar. Cerremos ese planteamiento de Bolívar, cerremos con eso, dime. Nuevo orden y nueva razón. Nueva razón, nuevo orden, decía él. Si no, se legará a la posteridad un nuevo coloniaje, así tal cual. Ese mismo pensamiento me lo dedicas. Claro. Bueno, leo rápidamente mientras mi compañero me hace la dedicatoria del libro con ese pensamiento de nuestro padre Simón Bolívar, nuevo orden, nueva razón. Si no, dejaríamos legaremos un nuevo coloniaje a la posteridad. Geraldo Alberto Ríos, Mechi 1105 y Anzuategui Comunal. Saludos. Mi mayor general Izquierdo Torres, director de frontera. Por allí voy a tratar de hacerle llegar el libro para que se lo haga llegar a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros. Y bueno, que el libro se difunda. El compañero Busnego tiene la responsabilidad de llevarlo a la Asamblea Nacional y que esto se convierta en un debate nacional. Este libro, Colonia Petrolera, romper los paradigmas, desaprender para aprender. Agradezco profundamente. Recuerden que Telefan tuvo el tubazo de presentar este libro, Colonia Petrolera. Lo logramos, Johnny. O lo logré yo. Estaba pendiente, estaba haciendo un seguimiento del libro. Ya está listo. ¿Cómo va? Ya imprimieron la primera página. Tráeme el libro. Aquí está el libro. Colonia Petrolera, Tubazo Telefan. Para el mundo, para la patria, para el debate, para seguir avanzando. Para seguir avanzando en quiénes somos y encontrar nuestra verdadera identidad y concretar el sueño bolivariano. Nuevo orden y nueva razón. Así es. Del pensamiento bolivariano. Nos despedimos con Robert Pantoja. Robert Pantoja, mándeme tu nueva producción, por favor. No sé si el equipo de producción pudo revisar allí que llegó la nueva producción de Robert Pantoja. Lo escuchamos y nos despedimos. Fino. Gracias por todo. Del diapasón, con la malicia del indio fuerte como un ventarrón que lucha como centauro por libertar mi nación. A muchos se los he dicho, desechen el mal capricho que me han dado la razón.
La mujer que es laboriosa no tiene comparación. A un cuarto para las 5 tiene arepa en el fogón. Unos vienen y otros van, y yo sin dejar afán sigo en el mismo tesón. Así como el paradero, el sujeto y botalón, que huelen a suero dulce, a bosta y a cagajón. Por eso estoy orgulloso de ser un llanero propio de envergadura y cojón. Trabajo duro en los llanos a caballo como peón, enlazando a coste monte aquel ganado cimarrón. De cacho encomejenao me divierte la pasión. Un pajarillo altanero, esa es mi presentación. Que lo escuchen y lo sientan las gentes de mi región. Disfruten, griten y bailen, que está llegando pareja a bailar en el parrandón. Mientras haya carne en las pullas, aguardiente, vino y ron. Mi garganta al pie del arpa se oirá como un cañón. Mi copla tiene más gusto que boñuelo con chucuta picado en el artesón. Canto, joropo y pasaje, la quirpa y el galerón. Gracias le doy a mi Dios por regalarme este don. Por donde quiera que canto me reciben con aplausos y muy buena. Ya me voy a retirar, reciban mi apreciación y el abrazo de un coplero sin poner la condición.